Bienvenidos todos a este acto por el Día Mundial de la Libertad de Prensa que desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía venimos celebrando desde que existimos como organización hace 23 años. Quería dar la bienvenida porque este acto lo organizamos el sindicato, pero contamos con el apoyo imprescindible de Amnistía Internacional, el Colegio de Periodistas, Comunicadora Granada, la Facultad de Comunicación de Granada y la Asociación Memorialista Verdad, Justicia y Reparación. También está con nosotros la periodista Patricia Orozco, que fue galardonada con el premio Julia Anguita Parrado de Periodismo el año pasado y ahora en los próximos días viajará a Cáceres porque le acaban de conceder el premio Abuela Pluma a la libertad de expresión. Así pues, bienvenidos todos, bienvenidas todas, amigos y colegas. Vamos a dar paso a la lectura os voy a adelantar cómo va a ser. Primero vamos a dar lectura al manifiesto, después Patricia nos va a contar la situación excepcional en la que se vive Centroamérica y especialmente en Nicaragua. Ella es apátrida porque no solamente se tuvo que exiliar para proteger su vida, sino que además le han quitado la nacionalidad. Y después habrá una ofrenda a los periodistas que han perdido la vida, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación de todo el mundo, que este año han sido 68. Hemos empeorado ligeramente después de algunos años en los que la situación había mejorado un poco. Así que este y otros muchos peligros son los que vamos a contar en este manifiesto y que os invitamos a escuchar. Gracias. El 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, llega este año con un evidente retroceso en la libertad de información. Tanto la Federación Internacional de Periodistas como Reporteros Sin Fronteras han alertado del regreso a la vía libre contra los y las profesionales de los medios de comunicación en muchas partes del mundo. En lo que va de año, 7 periodistas han perdido la vida por hacer su trabajo. Durante 2022, la FIP, la Federación Internacional de Periodistas, registró 68 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios, frente a los 47 del año anterior, un incremento considerable, lo que supone una inversión de la tendencia a la baja registrada en los últimos años. Según datos de Reporteros Sin Fronteras, más de 500 periodistas están en prisión por ejercer su trabajo de informar. De ellos, 78 son mujeres, una cifra nunca antes vista, lo que supone un aumento histórico en torno a más del 30% respecto del año anterior. Las mujeres encarceladas representan ya el 15% del total, el doble que hace 5 años. Cifras que demuestran que la crisis de seguridad en el periodismo no tiene fin y representa una amenaza real para los derechos y las libertades. La guerra de Ucrania es responsable de 12 asesinatos de periodistas, la cifra más elevada de los 21 países en los que se han registrado incidentes mortales. No obstante, el dominio del terror de las organizaciones criminales, el dominio del terror los tienen las organizaciones criminales en México, y la ruptura de la ley y el orden en Haití también ha contribuido al aumento de asesinatos, con 11 y 7 muertes documentadas respectivamente. En Colombia, los y las periodistas se enfrentan a un nuevo brote de violencia que amenaza con convertir otra vez al país en una zona de exterminio de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, y con echar por tierra las perspectivas de libertad de prensa tras el acuerdo político que ha puesto fin a décadas de sangrienta guerra civil. En la región Asia-Pacífico, los nuevos dirigentes de Filipinas no han dado tregua a las agresiones mortales contra periodistas, con 4 asesinatos registrados en el primer año de presidencia de Ferdinand Bongbong. Romualdez Marcos Jr. En Pakistán, 5 periodistas han perdido la vida en la crisis política que vive el país. En Oriente Medio y el mundo árabe, los asesinatos de profesionales aumentaron de 3 a 5 en un año, entre ellos el de la veterana periodista de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, tiroteada a plena luz del día. 4 periodistas fueron asesinados en Chad y Somalia. África registró el menor número de muertes de las 5 regiones de la lista elaborada por la FIP, por detrás de las Américas 30, Asia-Pacífico 16, Europa 13 y Oriente Medio y el mundo árabe 5.
El aumento de asesinatos de periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación es un motivo grave de preocupación y supone una nueva llamada a la atención a los gobiernos de todo el mundo para que actúen en defensa del periodismo, un pilar fundamental de la democracia. La falta de acción solo servirá para alentar a quienes tratan de suprimir la libre circulación de información y de socavar la capacidad de la ciudadanía para pedir cuentas a sus dirigentes. Vemos la necesidad de realizar, como pide la FIT, una convención internacional de las Naciones Unidas dedicada a la protección de periodistas y profesionales de los medios de comunicación. En Europa, cuna de las libertades, se produce el hecho insólito de que el periodista español Pablo González lleva 14 meses encarcelado en Polonia sin juicio y sin saber cuáles son sus cargos. Y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, sigue encarcelado en el Reino Unido por difundir informaciones de interés para la ciudadanía. Mientras tanto, en España, con unas elecciones locales y generales a la vista, reclamamos a todos los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales propuestas para garantizar al máximo el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, plural y de calidad, que en los medios públicos también debe ser neutral. Entre esas medidas deben estar las necesarias para acabar con la desprotección secular que sufren los y las periodistas a la pieza y freelance, un colectivo totalmente precarizado, fuertemente feminizado y sin ninguna regulación legal que garantice sus derechos. Queremos destacar que la mitad de reporteras y reporteros españoles que están contando el conflicto de Ucrania en los medios son autónomos. Esto significa que no tienen el respaldo expreso de una cabecera ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de la seguridad. Hay que exigirles a nuestros gobiernos que las personas que trabajen en los medios de comunicación públicos tengan unas condiciones laborales dignas y puedan desarrollar su trabajo con profesionalidad, independencia, seguridad y sin presiones políticas. España se encuentra a la cola de Europa y de gran parte del mundo civilizado en el derecho a la información. Aún no ha desarrollado el mandato del artículo 20 de la Constitución de regular la protección del secreto profesional del periodismo. Esta asignatura pendiente desde hace más de 44 años estaba a punto de ser resuelta, pero su tramitación se ha detenido por falta de voluntad de algunos partidos con representación parlamentaria. Reclamamos asimismo la derogación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, y la promulgación de una ley de derechos laborales del periodismo. También que se haga cumplir la obligación legal de implementar planes de igualdad en las empresas con más de 50 personas en la plantilla. Hay que acabar con la injerencia de poderes fácticos, bien a través de la publicidad o con litigios abusivos, presentando denuncias que en la mayoría de los casos terminan archivadas, pero que pretenden intimidar a medios y profesionales de la información con procedimientos judiciales. La libertad de prensa no debe entenderse como una conmemoración exclusiva de periodistas y medios. Es sobre todo una fecha que involucra a toda la sociedad. Porque la libertad de prensa, la libertad de periodistas y medios de comunicación de investigar, informar y opinar sobre los asuntos de interés público sin la intervención de gobiernos, corporaciones ni otras estructuras de poder es vital para la salud democrática de la sociedad. Como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, un derecho que incluye a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Sin embargo, hoy, en pleno siglo XXI, casi la mitad de la población mundial aún no tiene acceso a la información libre, porque sus gobiernos restringen la libertad de expresión e información, aumentan la censura sobre la prensa, la radio y la televisión, limitan gravemente la libre expresión de ideas y difusión de noticias y cada vez con más frecuencia bloquean el acceso a Internet, cortan las redes de telefonía móvil o usan programas espías como Pegasus para acceder a la información privada. Hoy, 3 de mayo, denunciamos que el ejercicio del periodismo se ha convertido hace tiempo en una profesión de alto riesgo en la mayoría de los países del mundo.
Reiteramos que es más necesario que nunca defender la libertad de prensa y la independencia de los medios de comunicación y ser conscientes de la importancia de una prensa libre, veraz y no manipulada. Levantemos, pues, la voz en favor de quienes ejercen esta importante labor de informar. Gracias. ¿Apoyan este acto, este manifiesto? Amnistía Internacional, la Asociación Verdad, Justicia y Reparación, el Colegio de Periodistas de Andalucía, Comunicadoras Granada, la Facultad de Comunicación, el Sindicato de Periodistas de Andalucía y la Federación de Sindicatos de Periodistas. Le voy a dar la palabra ahora a una persona muy especial, es Patricia Orozco, que está aquí con nosotros. Patricia, siendo periodista muy joven, se implicó en el derrocamiento de la dictadura del general Somoza, hasta el punto de que llegó a participar incluso en la guerrilla del sandinista. Después, cuando ya llegó la democracia, él se dedicó de nuevo a su profesión, a su oficio de informar, y ahora, cosa del destino, una nueva dictadura de aquellos que sucedieron a Somoza le ha obligado a exiliarse para preservar su vida. El último episodio es que le han quitado la nacionalidad, es en este momento apátrida, está en trámite para regularizar su situación en España y bueno, el año pasado ya nos acompañó porque él recibió el premio Julián Guita Parrado de periodismo que organizamos el Sindicato de Periodistas cada año y le acaban de conceder ahora en Cáceres el premio Abuela Pluma a la libertad de expresión. Patricia nos va a hablar un poco de cuál es la situación en su país y en el Caribe en general, donde, como en casi todas partes del mundo, la situación está muy deteriorada. Gracias, Francisco. Cuando les escuchaba hacer esa radiografía por distintos lugares de cómo anda la libertad de prensa, me pregunto ¿de cuál libertad de prensa hablamos? Lamentablemente tengo que reconocer que en Nicaragua hay 8 periodistas que han sido encarcelados, liberados para desterrarles, despojarles de su nacionalidad y declararles traidores a la patria. En 2018, un periodista fue asesinado mientras realizaba una cobertura en vivo de las protestas ciudadanas contra la dictadura Ortega Murillo. Más de 170 periodistas se han visto obligados a migrar a diversos países, sobre todo Costa Rica, y a 22 más en febrero nos arrebataron la nacionalidad y nuestros derechos ciudadanos, dejándonos como apátridas y declarándonos culpables de traición a la patria, sin ningún fundamento jurídico, junto con 72 nicaragüenses más. La apatricia es una aberración jurídica impuesta por la dictadura, cuyas decisiones son ilegítimas, inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos. Pero también tengo que decir que hay otros países de América Latina donde también hay persecución a la prensa. Hay rasgos comunes entre los autoritarismos que existen en varios países de la región, como los sistemas de justicia fallidos, la falta de independencia judicial, la corrupción endémica, la captura del Estado en manos de redes ilícitas y del crimen organizado y la migración. En Guatemala, por ejemplo, el periodista y director del periódico José Rubén Zamora está preso por denunciar hechos de corrupción, una muestra del deterioro institucional democrático. También conocemos de una periodista indígena que ha sido apresada precisamente por denunciar hechos de corrupción. En El Salvador, desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia, se ha generado un hermetismo de información básica, pública y un ataque sistemático contra periodistas que fiscalizan su gestión. El medio electrónico El Faro, por sus denuncias de corrupción, ha tenido que trasladar su oficina administrativa a Costa Rica. En Honduras, si bien aparentemente se respeta el oficio, el gobierno ha desmantelado una agencia que protegía al periodismo. En México hay 150 personas asesinadas, de ellas
más de una docena son mujeres y esto ha ocurrido en los últimos 23 años. Me vuelvo a preguntar, ¿dónde están los derechos humanos de las y los periodistas? Gracias, Patricia. Vamos a dar paso ahora al final del acto, que va a consistir en una ofrenda floral en recuerdo de todas aquellas personas que han perdido la vida ejerciendo el periodismo. Los que tengáis nombre para poner aquí, tendréis claveles, así que os pedimos que vayáis cogiendo el micrófono, leyendo en voz alta su nombre y depositando un clavel aquí en el monumento. Va a presentar voy a pasar con Paco Vigueras, que nos va a contar, porque al igual que ahora matan periodistas, hace ya mucho tiempo ocurrió algo parecido aquí en nuestra tierra. Hola, buenos días. Gracias, bienvenido a este acto por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta sería la segunda parte del acto, aquí dedicada a la memoria y a los compañeros que han sido asesinados por defender el derecho de información, la libertad de prensa en todo el mundo. Bueno, veréis, como ya sabéis, estamos en un lugar muy simbólico. Aquí, en este lugar que pisamos ahora mismo, se encontraba la redacción del Defensor de Granada. El Defensor de Granada era el gran diario de Granada en los años 30, 2 ediciones diarias. La tecnología más avanzada de su momento, era en el que se informaban la mayoría de los granadinos y granadinas. Era el Defensor un diario comprometido con la democracia, comprometido con la limpieza de la vida pública, hasta es así que tuvo una campaña en contra del caciquismo, que en aquel momento gobernaba con despotismo nuestros pueblos. Llegaban a la humillación con los jornaleros, gran problema del campo que sigue sin resolver. Pero es que además denunciaba las conspiraciones contra la legalidad democrática de la República. Resultaba muy molesto para la derecha. Por eso los golpistas del 36, lo primero que hicieron cuando dieron el golpe el 20 de julio del 36 fue venir aquí donde estamos nosotros y cerrar violentamente el Defensor de Granada. Por supuesto, sus máquinas fueron incautadas y se las llevaron para hacer el diario falangista Patria. Los expolios es algo también muy propio de la dictadura. Bien, pues al frente de ese periódico, del gran diario El Defensor de Granada, estaba un periodista, Constantino Ruiz Carnero, que es al que le rendimos homenaje también con este monolito, por eso nos reunimos aquí. Ruiz Carnero fue fusilado en las tapias del cementerio de Granada pocos días después. ¿Por qué lo fusilaron? Porque era, como tantos periodistas, buscar la verdad, y algo más importante que buscar la verdad es ser valiente para contarla. Porque hay una diferencia, es ser valiente para contar la verdad. Por eso lo mataron. Él mismo decía una frase muy bonita que decía: la pluma ha de servir para algo más útil, más fuerte, más vibrante que trazar bellas notas de color y embarronar cuartillas. La pluma ha de formar el alma del pueblo. Ese periodismo comprometido con el pueblo hizo que lo mataran, y aún siguen matando a periodistas. Antes se ha dicho aquí, desde que estuvimos aquí el año pasado, en un año, han matado a 68 compañeros más. Son muy graves. Pero es que en estos momentos tenemos más de 500 periodistas en prisión. Todos lo mismo, por buscar la verdad y ser valientes para contarla. Por eso estamos aquí. Y entonces, la idea del final del acto es hacerle una ofrenda floral, un homenaje a todos los periodistas asesinados. Por cierto, este año 2023 se cumplen 20 años desde que perdimos a otros dos grandes periodistas, a Julio Anguita Parrado y a José Couso, en la guerra ilegal de Irak. Recordemos, guerra ilegal de Irak. También queremos recordarlo. También se habló aquí de Pablo González, periodista que sigue secuestrado, acusado de espionaje. Porque siempre la idea de la dictadura, de los regímenes totalitarios, es acabar, matar al mensajero para que no pueda contar la verdad. Por eso es la importancia de este acto.
Bien, entonces ya quiero que pasemos a lo que decía Paco, a hacer esa ofrenda floral. Entonces vamos a ir leyendo el nombre del periodista que os ha correspondido y a depositar un clavel en homenaje a los compañeros que hemos perdido durante este año. Por favor, Patricia, autoridades. Tengo un clavel para Ernesto Méndez, periodista asesinado en México, y para Marcos Ernesto Islas Flores, también mexicano asesinado. Gracias. Deposito un clavel la memoria de Juan Arjón López, periodista asesinado en México, y de Bruno Pereira, periodista asesinado en Brasil. Deposito un clavel en memoria de Luis Enrique Ramírez Ramos, periodista asesinado en México, y Evgeny Sacón, periodista asesinado en la guerra de Ucrania. Deposito un clavel en nombre de Bren Renaud, periodista asesinado en la guerra de Ucrania, y de Oksana Baulina, periodista asesinado en la guerra de Ucrania. Por Francisca Sandoval, periodista asesinada en Chile, y por Mark Levin, periodista asesinado en la guerra de Ucrania. En memoria de Alexandra Kushnikova, periodista asesinada en la guerra de Ucrania, y de Vladek Charikov, periodista asesinado en la guerra de Ucrania también. Para que no olvidemos a Abisai Pérez Romero, periodista asesinado en México. Por Freddy Román, periodista asesinado en México. Para recordar a Wilder Alfredo Córdoba, periodista asesinado en Colombia, y para recordar también a Gofrán Baraznaz, periodista asesinado en Palestina. Que no se nos vaya de la memoria a María Guadalupe Lourdes Maldonado, periodista asesinada en México, y Dilia Contreras Cantillo, periodista asesinada en Colombia. Para no olvidar nunca a Pierre Zarewski, periodista asesinado en la guerra de Ucrania. Por Bohdan Vitic, periodista asesinado en la guerra de Ucrania, y por Juan Carlos Muñiz, periodista asesinado en México. En memoria de Eber López Vázquez y Margarito Martínez Esquivel, periodistas asesinados en México, los dos. Por Sheila Joana García Oliveira, periodista asesinada en México. Por Manta Quevaradiciu, periodista asesinado en la guerra de Ucrania, y por Alexander Álvarez Ramírez, periodista asesinado en Paraguay. En recuerdo de Antonio de la Cruz, periodista asesinado en México. Por Oaxaca López Vázquez, periodista asesinado en México. Por Shana Kiselova, periodista asesinada en la guerra de Ucrania. Deposito un clavel por Rafael Moreno y Wilder Córdoba, periodistas asesinados en Colombia.
Deposito un clavel por Rafael Emiro Moreno, periodista asesinado en Colombia, y Dumeski Kersan, periodista asesinado en Haití. En memoria de Dylan Leon, periodista asesinado en Orlando, Estados Unidos, y Ramiro Araujo, periodista asesinado en México. Por Geraldo Delgado, periodista asesinado en Ecuador. Por Carlos Acosta, periodista asesinado en México. Shirin Abu Akleh, periodista asesinado en Palestina. Por Leiner Montero Ortega, periodista asesinado en Colombia. Depositamos este clavel en nombre de Pedro Pablo Cumul, periodista asesinado en México. Este clavel es en memoria de Henry Vivanco Castro, periodista asesinado en Ecuador, y Kelvin May Cabrera, periodista asesinado también en Ecuador. En memoria de Jorge Camarero Bazueta, periodista asesinado en México, y Frédéric Leclerc-Imhoff, periodista asesinado en la guerra de Ucrania. En recuerdo de los periodistas Armando Linares López y Roberto Toledo, asesinados los dos en México. En memoria de Jorge Luis Carnero, periodista asesinado en México. Nunca olvidaremos a Yesenia Mollinedo Falcioni y José Luis Gamboa, periodista asesinado en México. Permitidme antes de cerrar el acto recordar una cosa solo. Como veis, delante de este monolito que representa el derecho a la información, la libertad de expresión, vemos un contenedor de basura horrible delante de un monumento, un monolito. Así que nosotros le pedimos al próximo gobierno municipal que salga de las elecciones, le pedimos que retire, que busque una solución para retirar ese contenedor. Yo no sé si soterrado, de qué forma, pero esto es impresentable. Así que lanzo el guante a todos los candidatos a las elecciones municipales para que recojan esta reivindicación. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí apoyando este acto para una causa tan importante y tan fundamental para las libertades y para nuestra democracia, aquí y en todo el mundo. ¿Quién tiene foto?